Muy bien. ¿Le permite, Ya. doctor? Sí, ya está, listo. Entonces ya inicié la grabación. Entonces, lo que no voy a poder hacer, Luis, es pasarlo en streaming. Entonces lo Ok, grabamos, ya está grabado y lo pasamos en YouTube, no hay problema. ok, Ujú. perfecto. Sí. Entonces, retomando nuevamente, bueno, agradecemos a todos los presentes. Vamos a nuevamente a ver las reglas de convivencia que les pedimos para la siguiente conferencia. Esto más que nada por el tema de la conectividad y para poder tener un orden al momento de formular sus preguntas hacia el doctor Casquet. Así que, bueno, recordarles que en todo momento les pedimos que mantengan tanto sus audios como apagadas las cámaras de su Zoom. De esta manera no saturamos mucho la línea para que se pueda apreciar con claridad y escuchar claramente también toda la conferencia. Al final de la conferencia, de igual manera, todas sus preguntas que vayan teniendo, les pedimos que lo vayan escribiendo en el chat y al final de la misma se va a hacer un espacio de preguntas para que el doctor Gasquet pueda responderlas cada una de esas. Entonces, sin nada más que agregar por la parte de las normas de convivencia para la siguiente conferencia, me gustaría presentar al doctor Gasquet. El doctor Axel Gasquet, él es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, máster en Literatura Francesa por la Universidad de París 7 y doctor en Letras por la Universidad de París 10. Actualmente es profesor universitario del Departamento de Estudios Ibéricos e Hispanohablantes de la Universidad Raymond Auvray en Francia. Es coordinador del grupo de trabajo sobre modernité transversal. Es profesor honorario de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, y profesor honorario de la Universidad Ricardo Palma en Lima, ambas en Perú. Sus principales líneas de investigación son el orientalismo hispanoamericano, historia cultural hispanoamericana del siglo XVIII hasta el siglo XIX, literatura comparada hispanoamericana, culturas y literaturas del Río de la Plata y literatura de viajes. Entre los libros que ha publicado de manera individual y en conjunto se encuentra Intelligentsia du bon du monde, Les écrivains argentins à Paris, La literatura expatriada, Conversaciones con escritores argentinos de París, Lingua Franca, Los escritores argentinos de París en el año 2007 y Écrivains multilingües y Escriteurs métis en el mismo año, destacando sus estudios de estudio a Oriente al Sur, al igual el orientalismo literario argentino de Esteban Echevarría a Roberto Al. El día de hoy el doctor nos presentará una conferencia donde abordará la narración más antigua de la humanidad, el poema de Gilgamesh, con la intención de vislumbrar lo que pudo haber sido el imaginario de las civilizaciones antiguas de la Mesopotamia, desde Acadia, Sumeria, Asiria y Babilónica. Sabiendo de que este es un texto que en su versión actual es fragmentario e incompleto, y dado su carácter de ficción fundadora, el mismo presenta arduos problemas de asimilación según los parámetros genéricos clásicos de la crítica literaria. Sin nada más que agregar, mencionar que contamos con la participación del doctor León, que en estos momentos ya estará presente, y bueno, quisiera darle la palabra al doctor Casquet. Bien, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los participantes de esta charla virtual. Quisiera agradecer especialmente a los organizadores, al Centro de Estudios Orientales de la PUC, muy especialmente al doctor León Herrera y también a Ricardo Sumalavia, que fue quien me ofreció hacer esta conferencia por este medio. Bien, voy a dividir mi exposición en 4 partes, ¿no? Y bueno, seguramente tendremos ocasión de discutir sobre algunos de los puntos en el tiempo asignado para el debate, ¿sí? Bien, el poema de Gilgamesh va a ser un poco, de algún modo, la excusa para tratar de viajar a través del imaginario antiguo. Entonces, primer parte, el regreso de un héroe olvidado. La evocación del primer héroe literario de la humanidad quizá nos haya hecho soñar a muchos. Gilgamesh fue su nombre, impar rey de Uruk, y su leyenda lo pretende, 2 tercios dios y 1 tercio hombre.
Un día salió a la aventura junto con su amigo Enkidu para tratar de arrebatar a los dioses el secreto de la inmortalidad. Su epopeya es la primera que los hombres mesopotámicos dejaron asentada en Arquilla. Las primeras tablillas fueron encontradas en Nínive y pertenecían a la biblioteca del monarca sirio Ashurbanipal, que vivió entre los años 669 y 626 a.C., perteneciente a la dinastía de Sargón II. Estamos ante el primer texto literario de la humanidad, al que solo anteceden las tablillas contables o conmemorativas de terracota. Se presume que su forma escrita fue la transcripción de una leyenda popular mucho más antigua, oral, de literatura oral si prefieren, y que cuenta con unos 2.600 años, antes de 2.600 años antes de Cristo, que se transmitía de una generación a otra, insisto, en forma oral. Con la propagación del sistema de escritura sumerio, el sistema cuneiforme, reaparecen distintas versiones del mismo texto en diversas ciudades de la cuenca mesopotámica y del Asia Menor, transcripciones de la historia difundida por los poetas y cantores itinerantes. Como muchos textos antiguos, el poema de Gilgamesh es anónimo y producto de la creación colectiva. La primera versión de Nínive recoge 5 poemas épicos que relatan sus aventuras. Entre las supuestas primeras versiones orales que circularon de la epopeya y los primeros testimonios escritos separados por 2 milenios, los especialistas observan toda una serie de modificaciones aportadas por los distintos pueblos que atravesaron la convulsionada historia mesopotámica. Los paleobabilónicos darían una gran homogeneidad a estos 5 poemas sueltos de los sumerios, adicionando al ciclo algunas aventuras extras. Los casitas también introducen modificaciones, y los asirios se encargan de difundir la leyenda de Gilgamesh por toda la extensión de la Mesopotamia y del Oriente Próximo. Es decir, que el poema de Gilgamesh, tal como lo conocemos hoy, es el producto de al menos 2 milenios de historia mesopotámica. Sabemos que Gilgamesh no fue el único poema de la antigüedad mesopotámica, aunque sí fue el único poema épico de alcance universal. Dicha saga impregnó el imaginario de toda la región y de sus diversos pueblos, porque cada pueblo pudo asociarlo con su propio destino e imaginario popular. Sería ingenuo pensar que durante 2 milenios los pueblos intermediarios lo incorporaron a sus leyendas, dejándolo intacto. De las 12 tablillas que integran la versión hoy reconocida como la edición integral, la de Nínive o de Sildekeunani, sabemos que varios se fueron añadiendo a medida que los copistas de las distintas culturas las fueron reescribiendo. A los 5 poemas sumerios iniciales se le suman distintos pasajes y aventuras. Una breve introducción general, la amistad entre Gilgamesh y Enkidu, tablillas 1 y 2, la muerte y exequias de Enkidu, tablillas 7 y 8, y el final que constituye una suerte de epílogo, tablilla 12, añadido por los casitas babilónicos. La fuerza con que se difundió el texto a través de los siglos hace que hoy poseamos distintas versiones escritas del poema según sus épocas, dispersión geográfica e idiomas. Es comúnmente aceptado que la difusión estuvo a cargo de los asirios, que fueron importantes divulgadores culturales. Se dispone hoy de 5 versiones o conjuntos documentales, a saber, la asiria o de Nínive, cuyos fondos se encuentran en el Museo Británico. Las versiones babilónicas, que se hallan dispersas y aportan algunas variantes y aportes al corpus inicial. Las versiones sumerias, extraídas de la ciudad de Nippur, a fines del siglo XIX. Las versiones hititas, que fueron localizadas en Asia Menor, en Turquía, escritas en acadio, urrita y también otro conjunto en hitita, que resaltan la importancia de la lucha de Gilgamesh con Kumbaba. Y por último, la versión acadia de Palestina, que es de aproximadamente del siglo XIV a.C., constituida por breves fragmentos que habían llegado a Canaán y que con posterioridad habían dado lugar a una diferente versión aramea hoy perdida. Cada pueblo y cada época no solo fue dejando su huella en el poema de Gilgamesh, sino que le fueron dando una interpretación distinta. La superposición de dioses y panteones pertenecientes a
saga de Kish, la muerte de Gilgamesh, Gilgamesh y el país de la vida, Gilgamesh y el toro celeste, y por último Gilgamesh, Enkidu y los infiernos, que constituyen la primera estructura de la actual epopeya, poseían un carácter eminentemente mitológico y mágico, desprendiéndose del conjunto un tono religioso. El célebre pasaje del diluvio universal no pertenecía a esta serie inicial de 5 poemas, aunque también es una leyenda de origen sumerio. Este fragmento fue adosado mucho después por los copistas babilónicos, que adaptaron ingeniosamente el antiguo poema de Atrahasis, cuyo héroe era Ziusudra, al argumento de Gilgamesh, cambiando el nombre del héroe por el de Utnapishtim, y modificando también el número de días que dura el diluvio, la confección del navío y otros detalles. Esta fuerza mitológica inicial se irá diluyendo con el tiempo. Los copistas paleobabilónicos hacen evolucionar el poema hacia una problemática más profana, esto es, la búsqueda de eternidad por parte del hombre. Estos escribas buscaron explícitamente desplazar la temática religiosa inicial por la preocupación humana de la trascendencia. Gilgamesh encarna al hombre fuera de lo común que busca trascender su vida. Al final volveremos en la conclusión sobre la interpretación de esta empresa desafortunada de Gilgamesh. Este desplazamiento semántico parte ya desde postulados exclusivamente humanos. Entonces. La versión casita introduce la variante clásica de la epopeya de Gilgamesh, esto es, su temerario emprendimiento procura adentrarse en el viaje iniciático, acrecentando la sabiduría interior del héroe que se afana por alcanzar el sentido último de la vida. En esta versión, Gilgamesh es un simple peregrino y no una divinidad superdotada. Por último, la versión más próxima nuestra, la de los asirios, asocia la figura de Gilgamesh con sus preocupaciones más inmediatas, el hombre en su contexto. El clima moral que lo rodea es una suerte de trascendencia que sobredetermina al destino del héroe. Segunda parte. Vamos a evocar aquí la estructura del poema. El poema de Gilgamesh es aún hoy un texto incompleto y fragmentario, aunque en su conformación sea perfectamente legible. Los asiriólogos están permanentemente al acecho de nuevos fragmentos para completar este rompecabezas inmenso del poema. La reconstrucción de la versión ninivita de Sinleq-Unen es producto de la labor de una multitud de especialistas que desde hace un siglo y medio prosiguen una ardua labor de exhumación arqueológica y paleoarqueológica. Resumiremos brevemente el argumento literario de acuerdo a su estructura original en capítulos establecidos por los relatos de las respectivas tablillas. Precisemos previamente algunos aspectos materiales que hacen a la disposición de los textos según las tablillas originales, como lo hemos visto, lo han visto ya en el PowerPoint, en las figuras 2 y 3. Se trata en efecto de versos transcritos en las tablillas. Cada verso ocupa un renglón sin encabalgamiento. Cada verso normalmente se dividía en 2 hemistiquios, aunque excepcionalmente algunos versos que disponen de 3. En la lengua acadia, la métrica se establecía en base a 2 criterios, semántico y fonético. La métrica semántica se ajustaba al uso de los 2 hemistiquios que inscribía una suerte de paralelismo. El segundo hemistiquio completaba semánticamente el primero. Por otra parte, el ritmo fonético se inscribía con la alternancia de tiempos fuertes, cuya cantidad estaba predeterminada según el esquema poético empleado. Jean Bottero resalta las semejanzas que el poema de Gilgamesh tiene con la poética bíblica. Ciertos aspectos fonéticos del acadio siguen todavía siendo desconocidos para nosotros y para los estudiosos, lo que limita el conocimiento de la métrica estrictamente fonética del poema.
Resumamos las escenas de cada tablilla. Tablilla 1. Tras una breve introducción, ausente de la primera versión sumeria y que data presuntamente del período babilónico, se describe al héroe Gilgamesh, 2 tercios divino y 1 tercio humano, que por su tiranía suscita las quejas del pueblo de Uruk. Anu media frente a Aruru, diosa creadora de Gilgamesh, quien decide crear otra criatura semejante en fuerza e inteligencia, capaz de equilibrar la potencia de Gilgamesh. Aruru modela con arcilla un ser salvaje, Enkidu, que vive en medio del bosque y la estepa, rodeado de animales. Enkidu se convierte en protector de los animales, defendiéndolos de los cazadores furtivos y destruyendo las trampas para cazarlos. Enterado Gilgamesh de la existencia de este ser que lo equipara en fuerza e inteligencia, decide enviar una hieródula, una suerte de cortesana al servicio de un pueblo, de un templo, para seducirlo y enseñarle los placeres carnales. Ella era la encargada de atraerlo hasta la ciudad de Uruk. Enkidu cae en la treta y se enamora de la hieródula, quien le cuenta de la existencia de Gilgamesh. A partir de entonces se rompe el encanto que une a Enkidu con los animales, quienes ahora, de aquí en más, huyen de él. Este Enkidu se pone en marcha rumbo a la ciudad de Uruk. Gilgamesh, mediante 2 sueños, es prevenido por su madre, la diosa Ninsun, de la inminente amenaza. Tablilla 2. Trata del proceso de adaptación de Enkidu en su periplo hasta la ciudad. Encuentra a un campesino que le revela la verdadera condición del ser humano en la tierra, destinado a ganarse con mucho sacrificio su alimento cotidiano. El mismo personaje le relata la tiranía cruenta de Gilgamesh para con su pueblo. La sangre de Enkidu bulle y desea enfrentarse a tan despótico monarca. Llegado a la ciudad se produce el combate entre los 2 colosos. Enkidu aventaja a Gilgamesh y está a punto de derrotarlo. Aquí se introduce una ruptura, un cambio argumental precipitado. Enkidu, en vez de completar su victoria sobre Gilgamesh, detiene el combate y exalta toda su admiración impar por su contrincante. Esta escena sella el nacimiento de la amistad que unirá a los 2 héroes durante toda la epopeya. Tablilla 3. Este capítulo comienza con una laguna argumental. Enkidu, apesadumbrado, le confía sus penas a Gilgamesh, quien a su turno le devela sus proyectos. Ir a combatir a Kumbhava, un gigante terrible que mora en el bosque de los cedros. Gilgamesh quiere asociar a Enkidu en esta empresa, pero este último duda ante el temerario proyecto. Al final Gilgamesh lo convence y se aprestan para la partida con los preparativos de armas y toallas. Gilgamesh implora la protección de Shamash, dios acadio del sol, útil para los sumerios, garante del orden del mundo, y solicita la opinión del Consejo de Ancianos de la ciudad, que se oponen a dicha empresa. Ninsun, la madre de Gilgamesh, ofrece un sacrificio propiciatorio a Shamash para favorecer el éxito de la empresa. Tablilla 4. El texto posee serias lagunas. Se reúnen una serie de 5 sueños premonitorios de Gilgamesh realizados a lo largo de la extensa jornada hasta el bosque de los cedros. Gilgamesh comparte sus sueños con Enkidu, que interpreta favorablemente los 2 primeros, mientras el tercero es apocalíptico y el cuarto nuevamente favorable. Se desconoce la interpretación del quinto, debido a la mentada laguna de la tablilla. Se solicita nueva protección a Shamash, quien interviene indicándoles cómo y cuándo deben atacar al gigante Kumbhava sin exponerse demasiado. Los amigos se dirigen resueltamente hacia el bosque, llegan a él y lo contemplan. Tablilla 5.
Admiran la belleza, los amigos admiran la belleza del bosque, compuesto por añosos y frondosos cedros. Disponen sus armas y avanzan hacia Kumbaba, dándose mutuamente ánimo. El guardián del bosque habla con ellos y les recrimina la osadía de haber violado este bosque que sagrado es solo, en este bosque sagrado solo moran los dioses. Kumbaba normalmente estaba protegido por 7 capas divinas. Los héroes aprovechan la extraña circunstancia de que solo estaba protegido por una de estas capas para atacarlo por sorpresa. Tras un rudo combate, Kumbaba termina implorándoles clemencia. Enkidu le asesta un golpe mortal que derrumba al gigante. Este trámite se ve facilitado por una serie de vientos enviados por Shamash para paralizar a Kumbaba. Tras la derrota del gigante, cae una fuerte lluvia sobre el bosque. Los amigos talan varios cedros. Enkidu quiere utilizar uno para construir un pórtico en Nippur y dedicarlo a Enlil, diosa de la tierra, del viento y del aire, sinónimo del espíritu. Los héroes regresan victoriosos a Uruk. Enkidu porta el tronco de cedro y Gilgamesh lleva la cabeza del gigante decapitado. Tablilla 6. Gilgamesh se viste con sus mejores atuendos e Ishtar, diosa del amor y la fertilidad, pero también de la guerra y de la muerte, es seducida por la belleza del rey de Uruk y lo solicita como amante. La diosa trata de convencerlo enumerándole las ventajas de tal unión. Gilgamesh rechaza la oferta con desdén, recordándole el destino cruel que ella le deparó a sus antiguos amantes. Despechada, Ishtar reclama a su padre Anu la creación de un toro celeste capaz de hacer escarmentar a Gilgamesh. El toro celeste arrasa con centenares de hombres, hasta que Enkidu logra reducirlo y darle por fin muerte. La diosa fue así afrentada en 2 ocasiones por los héroes. Ishtar observa con pesar la muerte del toro celeste y maldice a los amigos. Enkidu le inflige una última afrenta, arrojando a su rostro, el tiempo que la insulta, un pedazo de carne del toro celeste. Ishtar llora sin consuelo. Gilgamesh ordena fabricar vasos con los cuernos del toro. Los amigos se retiran a descansar. Tablilla 7. Enkidu tiene un sueño terrible en el que los dioses sentencian la muerte de los 2 héroes, aunque Enlil solo reclama su muerte, puesto que Gilgamesh era apenas 2/3 divino. El castigo es una represalia por las muertes de Kumbaba y el toro celeste, sumadas a las afrentas que le hicieron a Ishtar. Enkidu enferma gravemente y comienza a maldecir a Enlil, a quien había ofrendado el pórtico de cedro en Nippur. Se lamenta de su suerte y por último recrimina a la hieródula que lo había seducido para llevarlo a la ciudad. Shamash lo escucha y le dice que pese a su trágico destino, la muerte, la hieródula fue sumamente benéfica en su vida, pues le hizo conocer el amor y la amistad. Enkidu acepta la opinión de Shamash y termina alabando a la hieródula. El capítulo finaliza con una descripción del infierno, la morada de Irkala, diosa del infierno y de las tinieblas, que desciende a la ultratumba después de separarse el cielo de la tierra, morada, el infierno de la que jamás se sale. Tablilla 8. La tablilla está parcialmente mutilada. Gilgamesh llora la muerte de su amigo Enkidu, entonando una serie de cánticos funerarios. Manifiesta su dolor frente a los ancianos del Consejo de Uruk. Recapitula las hazañas realizadas junto a su amigo, la travesía de las montañas, el bosque de los cedros y el combate contra Kumbaba, la captura y muerte del toro celeste. Ordena erigir también una estatua funeraria en memoria de su amigo. Revisa entonces
al final una ofrenda a Shamash. Una ofrenda a Shamash. Tablilla 9. Gilgamesh prosigue sus lamentos frente al cadáver de su amigo, llorando su miserable destino de hombre mortal. Procura saber qué puede hacer para agradecerse la inmortalidad, patrimonio exclusivo de los dioses. Alguien le recuerda que uno de sus antepasados, Utnapishtim, aún siendo hombre, logró obtener la inmortalidad por haber sido el único sobreviviente del diluvio universal. Utnapishtim vive en un país muy lejano, remoto, y Gilgamesh toma entonces la decisión de emprender un nuevo periplo a fin de obtener el secreto de la inmortalidad. El camino es muy dificultoso y ningún ser humano había logrado hasta entonces atravesarlo, a excepción de Utnapishtim. Gilgamesh debe atravesar montes y mares. Luego de una travesía de 12 días, Gilgamesh llega a una especie de paraíso terrestre en donde encuentra variadísima flora y piedras preciosas con forma de fruta. Tablilla 10. Gilgamesh se encuentra en este punto del camino a Shamash. Le alaba, llegando poco después a la casa de Siduri, cuyo significado quiere decir joven, que vive muy próxima al océano. El héroe recapitula sus desdichas y su ansiada búsqueda de la inmortalidad. Siduri le aconseja procurar alcanzar a Utnapishtim atravesando el peligroso océano y le recomienda, en cambio, que aproveche los placeres que le ofrece la vida terrena. Gilgamesh insiste y Siduri vuelve a explicarle las grandes dificultades para atravesar lo que se llama como las aguas de la muerte. Por fin, le indica que hable con el batelero Urshanabi, en las versiones babilónicas Surtunabu, única persona capaz de atravesar el océano. Tras una fuerte disputa con el barquero, este acepta finalmente llevarlo hasta su antepasado, Utnapishtim. La travesía, que normalmente dura mes y medio, el barquero finalmente logra realizarla en tan solo 3 días. Gilgamesh se encuentra por fin frente a Utnapishtim, quien le dice que la inmortalidad no es atributo de los hombres, que tienen por única certeza la muerte. Tablilla 11. Gilgamesh le dice a Utnapishtim que no hay ninguna diferencia entre ambos y le pregunta por el secreto de la inmortalidad. Este se lo comunica. Utnapishtim le dice que él la obtuvo como regalo del dios Ea por haber sobrevivido al diluvio y a continuación le relata la historia del mismo. Al final, Utnapishtim decide someter a Gilgamesh a una serie de pruebas para ver si está capacitado realmente para recibir la inmortalidad. La primera prueba consiste en permanecer despierto durante 6 días y 7 noches, prueba que Gilgamesh no logra cumplir. Gilgamesh, cabizbajo, se dispone a regresar a su patria, pero la esposa de Utnapishtim se apiada de él e intercede frente a Utnapishtim para que éste le proporcione finalmente el secreto de la inmortalidad. Por fin, Utnapishtim le dice que en el lecho marino hay una planta acuática que proporciona la juventud eterna a quien la ingiere. Gilgamesh bucea y vuelve con la planta. Luego se embarca junto a Urshanabi. En el camino de regreso, durante un alto y mientras Gilgamesh se baña, una serpiente se apodera de la planta milagrosa. El héroe se lamenta con el batelero de la inutilidad de su larga y peligrosa empresa y, descorazonado, le ordena que lo lleve de regreso a Uruk. Entrando en la ciudad, frente a las imponentes murallas que la protegen, Gilgamesh se exclama admirativo ante semejante espectáculo. Tablilla 12, la última. Esta tablilla, ya lo hemos dicho, es claramente un añadido posterior de los acadios e introduce una variante en la muerte de Enkidu.
Hemos visto que éste muere en agonía en el capítulo 7, la tablilla 7, como castigo divino por sus repetidos desafíos a las deidades. Aquí se nos informa que Gilgamesh habría fabricado dos instrumentos raros, un puku y un miki, con la madera sobrante de un árbol en que moraba una serpiente. Este árbol había sido plantado por Ishtar, y a ella le entrega la madera para que se confeccione un trono y una cama. Extrañamente, los instrumentos caen en el infierno. Ante la desesperación de Gilgamesh, Enkidu se ofrece para ir a rescatarlo. El rey Uruk le previene a su amigo para que no indisponga a los espíritus del infierno. Enkidu no sigue estos consejos y queda aprisionado para siempre en el infierno sin poder regresar al mundo de los vivos. Gilgamesh implora a todos los dioses para que le permitan volver, sin lograr conmoverlo. Por fin, Nergal, dios del infierno, permite al espíritu de Enkidu asomar momentáneamente por un agujero que abre en la tierra para tal fin, para que los amigos puedan conversar. Gilgamesh pregunta a su amigo por el infierno y la condición de los muertos. Enkidu traza un relato siniestro del mismo y luego vuelve a desaparecer. Tercera parte, carácter del texto y algunos interrogantes. En las diferentes ediciones de Gilgamesh en varios idiomas, quizás se puede avanzar un poco con el PowerPoint, donde van a ver una serie de portadas en inglés, francés y español. En varios idiomas, decíamos, los editores optaron por distintas fórmulas. Unos lo publican bajo el título de poema, otros con el de cantar y algunos con el de epopeya o épica. Este hecho merece algunas precisiones. Aclaro que épica solo lo encontramos en los títulos de las ediciones inglesas, pues el término epopeya como tal no existe en inglés. Epopeya se traduce por epic. Otros editores en inglés, por ejemplo John Gardner y John Mayer, prefieren atenerse a la versión original y utilizan solo Gilgamesh por título de la obra. Este hecho merece algunas precisiones. El texto en su versión integral no lleva ningún título formal, despejando el camino para que los especialistas contemporáneos opten libremente por tal o cual título. A nuestro juicio, el título de poema es seguramente el mejor indicado, más adecuado. Tratándose del primer texto literario de la humanidad y habiendo sido compuesto en verso, el mismo puede calificarse de poema. Además, poema encierra en cuanto genérico a todas las otras formas poéticas, la poesía épica, la epopeya, el cantar, y que como subgéneros remiten a otras formas específicas. Por ejemplo, el cantar es una forma poética popular muy posterior, de 4 versos, que originalmente estaba destinada al canto y que se asociaba además con la poesía épica del cantar de gesta. La epopeya, en cambio, es una forma que nos hace incurrir en un anacronismo conceptual, pues su etimología, epos, igual verso, poieo, hacer, remite a la lengua clásica griega y Gilgamesh, como sabemos, es muy anterior. En sentido estricto, además, la epopeya refiere hechos heroicos, históricos y legendarios, pero no mitológicos, como a menudo ocurre en Gilgamesh. Encima, este es uno de los interrogantes que podemos formularnos. El carácter exitoso que se presupone para la epopeya en el poema de Gilgamesh es, a todas luces, relativo. Gilgamesh fracasa en su meta principal, que es la de alcanzar la inmortalidad, aunque de esta derrota puedan extraerse varias enseñanzas importantes. Pierde además a su mejor amigo y regresa a su patria, Uruk, cabizbajo. Otro interrogante tiene que ver con la primacía de los personajes. ¿Quién es el verdadero protagonista de este poema? ¿Gilgamesh o Enkidu?
No escapa a una simple lectura el hecho que, durante varias escenas, Enkidu le quita protagonismo a Gilgamesh. Cabe señalar que es Enkidu quien da muerte a Humbaba y al Toro Celeste, y quien estuvo a punto incluso de derrotar a su amigo en el primer combate. Enkidu es más fuerte que Gilgamesh, y aunque haya ofendido repetidamente a los dioses, es de buena naturaleza moral. Fue creado para contrarrestar el despotismo arbitrario del rey Uruk, su tiranía. Gilgamesh martirizaba a su pueblo. Desde el punto de vista puramente argumental, hay algunos pasajes inexplicables. Por ejemplo, el pasaje final de la tablilla 2, en que Enkidu, habiendo vencido a su contrincante, interrumpe abruptamente su victoria para proclamar su admiración por su contrincante. Otro elemento poco coherente es el carácter despótico de Gilgamesh. Los sentimientos del Consejo de Ancianos y de sus súbditos hacia él son confusos y a menudo contradictorios. Lo detestan por su despotismo, al punto que reclaman la creación de Enkidu, y asimismo temen su pérdida cuando éste parte rumbo a sus aventuras riesgosas, aconsejándole prudencia. No insinuamos la existencia de un texto original perfecto, quizá perdido para siempre, con un libro que alguna vez existió, y sin ninguna fisura argumental. Pero el propio carácter estratificado y sedimentario en que se construyó el poema a través de los siglos, de los milenios y las diferentes culturas mesopotámicas posteriores a los sumerios, sumadas a las numerosas carencias de las tablillas, habrá pesado mucho en el número final de imprecisiones de la versión minidita que hoy disponemos. Esto resulta evidente en el aditamento de la tablilla 2, variante poco feliz que algún escriba del periodo de Asurbanipal debió de juzgar, sin embargo, interesante. En definitiva, estas imperfecciones hacen con mucho a la riqueza semántica e interpretativa del texto. Gilgamesh emprende su viaje bajo el signo de la necesidad. Lo empuja la necesidad de escapar a la muerte que acecha a los hombres, procurando obtener el grial de la inmortalidad. En medio de la expedición, luego de haberse batido contra el dios Humbaba y tras haberlo derrotado junto a su amigo Enkidu, Enlil, principal dios celeste, decreta la enfermedad y muerte de su amigo Enkidu. Desde entonces, la búsqueda de la inmortalidad se hace para Gilgamesh más angustiosa y necesaria que nunca. Toma verdadera conciencia de lo que significa la muerte de un ser querido, su amigo en este caso. Esto lo motiva a ir en busca de Utnapishtim, único hombre que había obtenido el secreto de la inmortalidad, habiendo sido el único sobreviviente del diluvio universal, y que vivía en este país remoto allende el océano o las aguas de la muerte. Luego de numerosas tribulaciones, Gilgamesh fracasa en la obtención del secreto de la inmortalidad. Cuarta y última parte. Algunos interrogantes sobre la actualidad de Gilgamesh y el poema de Gilgamesh. Señalamos hace instantes un interrogante. ¿Quién es el verdadero protagonista principal del poema? ¿Gilgamesh o Enkidu? Afirmamos que entre las tablillas 2 y 7 a Enkidu le corresponde sin duda el papel protagónico. Vence el leal combate a Gilgamesh y tiene la magnanimidad de no humillarlo y honorarlo con su amistad. Es también él quien mata a Humbaba y al Toro Celeste y quien insulta a Ishtar en defensa de su amigo. Y es aún Enkidu quien paga con su propia vida las consecuencias de ese gesto arrebatado contra los dioses. Aún en la tablilla 12, hemos dicho que es una suerte de epílogo, propone otro desenlace. Enkidu desciende al infierno para calmar la desazón de Gilgamesh debido al extravío de sus instrumentos musicales. En definitiva, en más de una ocasión, Enkidu
es el verdadero héroe del poema. Gilgamesh, en cambio, tiene varios aspectos que pueden identificarse con la figura del héroe negativo, lo que podemos llamar el héroe negativo. Su carácter es el de un niño caprichoso y maleducado, es necio y obstinado por temperamento, proyecta aventuras y desafíos que jamás hubiera podido realizar solo, es un rey despótico que tiraniza a su pueblo, procede más por impulsos viriles y sentimentales que por motivos racionales, y por último, ya lo hemos dicho, fracasa en su objetivo de obtener la inmortalidad. Esto es, con estas palabras, fracasa en su objetivo de vencer a la muerte. Sin embargo, Gilgamesh es un personaje menos unidimensional que Enkidu, y por lo tanto infinitamente más complejo. En su interior, los aspectos humanos y divinos batallan sin tregua. Y de esta lucha encarnizada, el tercio hombre vence, de algún modo, a los dos tercios divinos. Las características de iracundia y arbitrariedad que lo hacen detestable son, al fin y al cabo, sus aspectos más humanos. El lector puede, en cierto modo, identificarse más fácilmente con este personaje de leyenda porque es eminentemente contradictorio. El fracaso en la obtención de la inmortalidad representa, aunque de forma invertida, el triunfo del hombre sobre los dioses. Gilgamesh finalmente comprende qué significa la muerte, es decir, conoce la esencia de la existencia humana. La existencia humana se definiría en este sentido por la muerte, conocer la muerte, saber la finitud del hombre. Debe resignarse a vivir con la angustia de saberse un ser mortal, finito y perecedero. Pero ese es el precio que el hombre paga por la sabiduría. Sus caprichos y arbitrariedades son también herencia divina. Los dioses antiguos son por definición arbitrarios y negativos en sus acciones. Vimos el caso de Ishtar, y los hombres deben calmar permanentemente sus iras. La aspiración a la inmortalidad es una motivación profundamente humana. El fracaso de esta empresa le enseña a Gilgamesh que el camino del hombre es, al fin y al cabo, el camino del sacrificio. Esto lo vemos en la tablilla 2, en donde un campesino le enseña a Enkidu cuál es la condición verdadera del hombre. A partir de este punto, el privilegio de la inmortalidad divina se sustituye en el hombre por el sacrificio que requiere la propia empresa de querer trascender, la trascendencia. Este gran salto de la inmortalidad a la trascendencia es, a nuestro juicio, la moraleja del poema de Gilgamesh con la que los lectores de las distintas culturas y épocas quizá pudieron identificarse. La capacidad de trascenderse es un atributo exclusivamente humano, es un atributo del hombre y no de los dioses, cuya inmortalidad no requiere de trascendencia alguna. Recordemos la escena que cierra la tablilla 11. Gilgamesh regresa a Uruk y se extasía frente a las murallas fortificadas de la ciudad, instando al barquero Ushanadi a subirla para admirar también él el detalle de esta obra urbanística. Cito: cuando llegaron a Uruk, la cercana, Gilgamesh dijo a Ushanadi, el batelero: inspecciona sus fundamentos, observa su fábrica de ladrillos. ¿No son de ladrillo cocido los ladrillos de su estructura? ¿No colocaron sus fundamentos los 7 sabios? Un shar mide la ciudad, uno sus huertos, uno el templo de Ishtar. En total, 3 shar abarca Uruk. La medida del shar equivale, aclaro, a unas 300 hectáreas. Esta escena final es capital no por abordar el regreso del héroe a su tierra natal, ni tampoco por ser la anticipación del regreso de Ulises a Ítaca. La escena es determinante porque la admiración de Gilgamesh frente a las fortificaciones
Es, en definitiva, la exaltación del héroe frente a la obra de los hombres, a la obra del hombre. La interpretación de esta escena está, por lo tanto, cargada de significado. Gilgamesh no pudo conquistar la inmortalidad, pero cobró conciencia de la misión del hombre en la tierra. Esto es, incorporar obra al mundo y crear de esta forma belleza. Es por esta obra y su belleza que al hombre le es dado conquistar la memoria de las generaciones futuras. Lo propio del hombre es trascender por sus obras. Tras el largo periplo, Gilgamesh ha madurado y sabe que no pasará a la historia por haber obtenido la inmortalidad, sino al contrario, por su acción secular y su proyección trascendente. Muchas gracias. Gracias por la paciencia. Bien, más o menos, no sé cuánto tiempo, con la exposición llevó un poco menos de una hora, unos 50 minutos, supongo. Por lo tanto, no sé, Ricardo, cuánto tiempo disponemos. Sí, muchísimas gracias, Axel. Estamos muy bien, perfecto. Podemos pasar. No te escucho, Ricardo. ¿Me escucha, doctor? ¿A mí me escucha? Doctor Gasquet, ¿me escucha? Sí, ¿me escuchas? Luis, ¿tú me escuchas a mí? Sí, yo sí lo escucho, doctor. No sé por qué. ¿Ahora nos escuchas? Ahora Sí, no. sí, ahora te escucho. Sí. Ya, Perfecto. perfecto. Muy bien. Le decía que estábamos bien de tiempo. Primero, muchísimas gracias por la conferencia. Es sumamente interesante y que sí hay tiempo para pasar a las preguntas. Yo quiero adelantar, por lo demás como lo acabo de hacer, de felicitarte por la conferencia, viendo las portadas de las ediciones, me estaba acordando, es interesante, tú sabes que, lo debes saber, que hay una versión de la década del 70 de Gilgamesh en cómic, que se hizo en Argentina, además. Sí. Por Lucho Olivera, lo verifiqué ahora, el guionista, el dibujante y el guionista. Me pareció interesante que ya haya habido esa, no sé si, como he visto la portada que colocaste, que compartiste, es del año 77, una edición argentina, Sí. y la versión en cómic empezó el año 69. Entonces es interesante cómo primero, o no sé si es una de las primeras ediciones en español, pero ya esa difusión masiva, porque de hecho luego se reprodujo en varias revistas de cómics de Argentina y que tenían distribución latinoamericana, ¿no? Si no me equivoco, sí, te dices correctamente. Bueno, yo no soy un especialista de cómic y de historietas, pero sí, yo mismo recuerdo siendo niño estas historietas y supongo que no sería demasiado difícil hoy en día en el mercado usado procurárselas de forma casi integral. Había en particular una revista de cómics muy conocida, muy popular, cuyo título era Intervalo. E Intervalo publicaba semanalmente varias series, entre ellas una de ellas era Gilgamesh, y después hubo, estos años también, otras como Nippur de Lagash, hubo varias más, siempre así con este carácter legendario y épico de la antigüedad. O sea que de algún modo la historieta, los cómics en Argentina le ganaron de mano a las películas de Schwarzenegger. Sí, lo decía pensando que a lo mejor este guionista Lucho Olivera habrá acudido, me imagino, a las ediciones en inglés, las más antiguas, ¿no? Y luego, dado que en español creo que se publicó después. Sí, digamos, yo las portadas que he puesto en el PowerPoint no son exhaustivas en el sentido de que son algunos de los libros que yo dispongo, de las ediciones que yo dispongo de Gilgamesh, en los 3 idiomas, junto con una importante bibliografía crítica que no la he puesto
me atuve tan solo a las portadas del poema de Gilgamesh, pero hay muchas más, desde luego, en inglés y en francés, y también en otros idiomas, en casi todos los idiomas. Y supongo que al día de hoy debe haber unas cuantas ediciones apócrifas más, seguramente incluso en el Perú, en México, por fuera de la edición del Colegio de México. Entonces, la edición de Galerna, que es la primera que he mostrado, quizá puedas poner la portada, en el PowerPoint, es la primera de las 4 ediciones en español. Ahí está, esa, la anterior. La edición de Galerna se presenta por el traductor Gastón Blanco como la primera traducción integral en español, ¿no? No he confirmado, no he podido confirmar esta aseveración por parte de Gastón Blanco, el traductor, el editor, pero es probable, pues en todo caso el Centro de Estudios de Asia y África, que muchos de nosotros conocemos bien, Ricardo, en el Colegio de México, en aquel momento, en aquellos años, hacía pocos años que estaba fundado y todavía creo que no había editado la edición, que si puedes continuar con las portadillas, 2 más, todavía, la siguiente, que todavía no había hecho la anterior, ahí está, todavía no había salido esta primera edición, ya hoy cuenta con varias revisiones del 94, y a su vez es posible que en el año 77 España, que recién estaba salida del franquismo y cuya industria editorial, especialmente académica, no era ni en absoluto lo que representa hoy editorialmente, es posible que la edición de Gastón Blanco, la hecha en Buenos Aires, fuese la primera, ¿no? Tiene igual la primera integral, ¿no? Desde luego hay más fragmentos de tablillas, de textos cuneiformes que han sido rescatados del 77 hasta el día de hoy, hasta los años 90, 90 y pico. Por lo tanto, no es esta primera edición española, entre comillas, no es quizá la edición más acertada y más completa que pueda disponerse hoy, ¿no? Además, como lo he dicho en mi exposición, adolece de un defecto, a mi juicio, que es Cantar de Gilgamesh. El título mismo, Cantar de Gilgamesh, me parece inadecuado. Muy bien. Luis, creo que hay unas preguntas, me parece. Sí, justo tenemos una pregunta de César Barbarán. Nos pregunta: buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. Pregunta: ¿por qué el pueblo hebreo tomó el tema del diluvio y lo introdujo en su literatura de Noé? Creo que es un poco con respecto a lo visto en las tablillas. Bueno, es la pregunta del $1.000.000.000 para la que yo no estoy habilitado casi para responder. En el sentido, yo no soy ni hebraísta, ni especialista de lenguas semíticas, ni de lenguas antiguas. Lo que resulta evidente es que hay mitologías y relatos mitológicos que se repiten en la historia de la humanidad, en la historia de las religiones. Hay varios de los libros que aparecen aquí trabajan sobre esta temática. Por ejemplo, el primer libro, Ricardo, si quieres volver un par de slides hacia atrás, el primer libro en inglés es este, bueno, es un trabajo comparado
sobre Gilgamesh y el Antiguo Testamento, los paralelismos que existen en ambos relatos. Lo mismo sucede con el tercer título que he puesto de la edición francesa. Habría que ir una par de portadas más hacia adelante, por favor, Ricardo. No, todavía un par más. Esas Otra son más. en francés. Otra. Sí, estas son estas, ¿no? Esta es también un trabajo que estudia todas las comparaciones entre la Biblia, el Antiguo Testamento y el poema de Gilgamesh. Florence Malbrun-Labat es una importantísima asirióloga, especialista de la Mesopotamia antigua, hija de un gran asiriólogo francés, René Labat, que, bueno, hizo también esta edición. Y si regresamos a la portada anterior, justo la anterior, Ricardo, está Jean Bottero, que bueno, ya falleció y es uno de los más grandes, fue y sigue siendo uno de los más grandes especialistas mundiales de la escritura cuneiforme y de las culturas mesopotámicas. Jean Bottero era cura, no sé, creo que era jesuita. En todo caso era cura y un erudito sin par que durante muchos años ejerció su cátedra, dictó su cátedra de literaturas y culturas mesopotámicas y de escritura cuneiforme en el Museo del Louvre y en la Escuela de Altos Estudios, École Pratique des Hautes Études, en París, ¿no? O sea que hay mucha gente que se interrogó y que ha trabajado sobre esto. Yo no me siento habilitado realmente a dar respuestas concretas. En todo caso, lo que sí es evidente es que habiendo sido los mesopotamios quienes inventaron la escritura, la primera escritura de la humanidad, la escritura cuneiforme, de algún modo estas mitologías antiguas se han permeado a los pueblos semíticos de quienes eran vecinos. Pues alcanza con ver el mapa del Medio Oriente y de la Persia antigua para darse cuenta de la proximidad entre Irak con Siria, Jordania y la antigua Sion, ¿no? Entonces hay evidentemente hay historias que se transmiten por la tradición oral, mucho antes de la invención de la escritura del hebreo y que después encontramos desde luego en el Antiguo Testamento, lo que los católicos cristianos llaman Antiguo Testamento, y desde luego en la tradición cristiana. Ok, muchas gracias. Pasamos... creo que también vamos a habilitar los audios. Si alguien desea hacer alguna pregunta, les pedimos que por favor tenga la opción de levantar la mano si es que desea formular alguna pregunta de manera oral o por el chat. Y también alguien dice si se pueden compartir las diapositivas. Sí, las podemos compartir, no hay ningún problema. Ahora vemos la forma, tenemos ya el archivo y el permiso del profesor. Sí, absolutamente. Acá tenemos otra pregunta. Pregunta de Yud. Nos pregunta, buenas tardes, muchas gracias, excelente ponencia. Me llamó la atención el tema del erotismo que se presentó. Me pregunto por el papel de la mujer que trajo al mundo de hombres a Enkidu, alejándolo de lo animal. Si podría profundizar en el tema. Aquí hay varias. Primero, hay que situar todos estos relatos legendarios están estrechamente vinculados a las cosmogonías antiguas de los pueblos mesopotámicos, en el caso de Gilgamesh. Y como hemos visto, además, hay una
hay un ensamblado, una juxtaposición de escrituras, reescrituras del texto, que de algún modo como capas sedimentarias se van añadiendo al correr de los siglos y de la transmisión oral de, de este peregrinar de Gilgamesh. Pero entre los puntos, yo diré, casi comunes a las mitologías que luego encontramos en la tradición judía y cristiana, hay muchos aspectos que están relacionados con las cosmogonías mesopotámicas. Lo han visto, quizás si tenemos ocasión de volver al mapa de la cosmogonía que aparecía en el PowerPoint, los mesopotámicos concebían que había un infierno, estaba la tierra, el infierno y el cielo, el que no llamaban paraíso, pero que era el cielo, ¿no? Y el infierno sí que era designado como tal. Bueno, está esta configuración de la cosmogonía sumeria que luego aparece en la tradición judía y cristiana. También, ya lo hemos visto, el diluvio universal, el relato del diluvio universal, aunque de algún modo no vamos a entrar en paralelismos, pero hay una variante diferente, la versión bíblica con Noé y el diluvio universal y la de los sumerios. También otro aspecto es que los dioses fabrican a sus distintas criaturas con arcilla, ¿no? Con barro, ¿no? Y luego le insuflan vida, ¿no? Es así como nace Enkidu. Lo fabrican con arcilla, ¿no? Pero en realidad hay, digamos, sin entrar en un discurso estrictamente de discusión, yo diré, de religiones comparadas, para el cual no estoy habilitado realmente. Creo que quizá hay otros aspectos que tienen que ver con las conclusiones que he intentado esbozar al final de la exposición, y es cómo la dimensión propiamente humana de Gilgamesh tiene que ver con el haber fracasado en su búsqueda de la inmortalidad y en el hecho de aceptar, de darse cuenta finalmente que lo propio del hombre es modestamente hacer, pero hacer con esta vocación de trascender su vida o el sobre, digamos, el envoltorio carnal, ¿no? Y que de algún modo este destino humano en el fondo el hombre es el único ser viviente en la tierra que tiene esta capacidad. Todo hombre encierra de algún modo una porción, no diré de cuánto, una porción de soplo divino, en el sentido de que está capacitado para crear belleza. Es la gran diferencia entre el hombre y los animales, ¿no? Junto con el habla y cierta inteligencia superior, ¿no? Pero entonces, finalmente, el hombre, porque es finito, puede crear, ¿no? Y en realidad, en esta finitud del hombre es donde puede realizarse y ganar la trascendencia, ¿no? Entonces, creo que quizá este es uno de los aportes sustanciales que podríamos imaginar para este primer relato, narración poética de la humanidad. No ha respondido del todo la pregunta, pero a lo mejor di algunas pistas. Muy bien, muy bien.
Perfecto, gracias, doctor. Está bien. Sí. Creo que alguien desea preguntar también por el audio, por el chat. Los invitamos. Por si acaso, ahora mismo está subiendo al chat las diapositivas. Ya acaba de cargar. Si alguien desea, ahora mismo lo puede descargar desde el chat. ¿Sí? Bueno. Para todos los participantes. Sí. Muy bien. Digamos, vuelvo a la pregunta que me han hecho, porque me fui quizá un poco lateralmente por las ramas. La pregunta es muy sugestiva y muy importante sobre, digamos, la carga erótica que aparece en Gilgamesh. Desde luego el erotismo en este primer texto y durante muchos siglos no era un tabú, ni era un tema amoral, ¿no? Y en las cosmogonías antiguas, en las religiones paganas, grecolatinas, sabemos que los dioses de algún modo los dioses tenían la inmortalidad y condiciones superiores, pero vivían como los hombres. Los dioses se peleaban. En el panteón de los dioses, en los Olimpo, pasaban el tiempo peleándose como si fuera un culebrón, una telenovela de hoy, ¿no? Donde todo el mundo se hace zancadillas. Los dioses hacían exactamente lo mismo, ¿no? Se aliaban, se peleaban. Entonces, y el erotismo no era tabú. El erotismo no era tabú. Por lo tanto, hay que verlo desde una óptica fuera de la que lo podemos analizar con una visión estrictamente contemporánea. A su vez, creo que el poema de Gilgamesh es un texto sumamente fecundo, a pesar de las lagunas paleoescriturales que tiene. Es un texto fecundo porque, siendo como es el primer texto de la humanidad en cualquier idioma, no hay texto chino ni hebreo anterior al de Gilgamesh. El primer texto literario, a lo mejor algún día se descubre algo, pero hoy por hoy es una convención que es el primer texto escrito de la humanidad. Es decir, que de algún modo, si queremos pecar de puristas, si bien la escritura cuneiforme no nace con la escritura de Gilgamesh, pues lo he dicho al inicio de mi exposición, la escritura cuneiforme se inventa como la necesidad de una lógica de intercambio comercial para dejar testimonios. Yo intercambié o vendí al pueblo del lado, o la tribu del lado, o la familia mi vecina, cambié 20 gallinas contra un cerdo. O le presté dinero. Entonces había que dejar una huella escrita de las transacciones comerciales, y así se inventa la escritura cuneiforme. O sea que no era por la poesía era puramente oral, como la literatura era oral, las cosmogonías de luego ya existían, pero la escritura se inventa por una necesidad muy concreta que era el comercio. No sabemos exactamente cuánto tiempo transcurre entre la invención de la escritura cuneiforme y las primeras tablillas que dan cuenta de Gilgamesh, que ya llevaba milenios en la tradición oral. Pero podemos decir que la historia principia con Gilgamesh.
inicio de la historia es el inicio del registro de la invención de la escritura. La escritura casi principia con Gilgamesh, y en todo caso principia con Gilgamesh como texto literario. Pero la literatura en aquella época, la literatura era todo, es decir, que una noción sumamente amplia de la literatura en donde no había una distinción entre la literatura científica, como se hace a partir del siglo XVIII hasta el día de hoy, la literatura académica científica, que se quiere objetiva, y la escritura literaria, es decir, lo que entendemos hoy por literatura, es decir, la ficción, la creación. Entonces, todos los registros están confundidos entre objetividad y subjetividad, entre literatura e historia, para decirlo con dos etiquetas que podemos identificar fácilmente. Entonces, la primera poesía es agiográfica, para cantar el triunfo en la batalla del rey no sé cuánto, en tal época. O sea que no se escribían poesías para alabar las derrotas. Entonces la primera literatura es agiográfica. Esta literatura e historia, si se quiere, están profundamente mezclados. Y lo van a seguir estando en líneas generales hasta el siglo XVIII. Es decir, que si concebimos los 3 milenios, más de casi 4 milenios de historia, desde el Cantar de Gilgamesh, escrito en tablillas de arcilla, con escritura cuneiforme, y el mundo de hoy, el mundo nuestro, en realidad nuestra modernidad, que distingue historia de la literatura, es decir, la escritura científica objetiva, o que se pretende científica y objetiva, y una subjetiva de creación de ficción, tiene apenas 250 años de historia. O sea que nosotros somos un brevísimo capítulo, nuestro mundo de hoy es un brevísimo capítulo respecto a la historia de la escritura. Entonces, en textos como el poema del Cantar de Gilgamesh, el poema de Gilgamesh, en realidad todo está entrelazado, es decir, que ahí también podemos decodificar, digamos, la narración cosmogónica, el espacio cosmogónico de la poética, para decirlo de otro modo, la poética de la leyenda mitológica de Gilgamesh, los distintos dioses superpuestos por las distintas culturas mesopotámicas, y el espacio propiamente, vamos a decir, objetivo, o que puede dar lugar a interpretaciones objetivas, y el espacio propiamente ficcional de creación de las tablillas que nos han llegado hasta el día de hoy de Gilgamesh. Es decir, que esto lo encontramos en todos los textos fundadores, ¿no? Lo mismo, desde luego, podemos decir de la Odisea, de la Eneida, es decir, son textos que son fundadores y a su vez son, yo diré, casi reliquias, pues sabemos que la Odisea formaba parte de una cantidad de textos de la antigüedad griega que en su mayor parte se perdieron. Prácticamente el único que nos llegó fue la Odisea. Es casi un fruto del azar. Y posiblemente hubo otros, incluso mejores que la Odisea. Entonces, hay siempre estos relatos fundadores, estos relatos primeros, no quiero decir primitivos, digamos, antiguos. En realidad, muchos tienen una estructura común,
Y entre los denominadores comunes que encontramos tenemos la cuestión del viaje iniciático, del desplazamiento. Es decir, que el poema de Gilgamesh relata dos viajes iniciáticos. El primero que emprende con Enkidu y el segundo que emprende tras la muerte de Enkidu. Y son viajes iniciáticos. Entonces, desde luego, en el viaje iniciático hay muchos elementos que forman parte de la literatura de viajes, incluso hasta el día de hoy. El aspecto erótico, la inflexión erótica, forma parte de la literatura de viajes. Bien, Luis, creo que hay unas tres preguntas, o incluso con pedido de micro, Sí, a ver si creo nos que alcance el tiempo. sin el pedido de micro, creo que la ha formulado también lo ha escrito. Entonces, hay dos preguntas que me gustaría unirlas, que van muy relacionadas. Por un lado nos pregunta Hugo Paz: muy buenas tardes, excelente ponencia. ¿El viaje de Gilgamesh presenta acaso de algún modo la búsqueda de la perfección de la humanidad? Y en esta misma línea nos pregunta Freddy: si Gilgamesh fue una persona real, ya que fue el quinto rey de Uruk, entonces, ¿por qué en su epopeya hay muchos elementos fantásticos como dioses, inmortalidad, etcétera? En parte di la respuesta con lo dicho anteriormente, es decir, que había en las culturas previas a las tres culturas monoteístas, las religiones y culturas monoteístas, había una proximidad entre dioses y hombres. Había una proximidad y de algún modo la vida de los dioses estaban hechos a la imagen y semejanza del hombre. Yo diré que está invertido la idea de que el hombre, la idea cristiana de que el hombre está hecho a la semejanza de Dios, sino que los dioses están hechos a la semejanza del hombre. Y de algún modo, esta noción de algún modo la encontramos en cierta medida en Gilgamesh, ¿no? Entonces no hay que ver que dioses y hombres estaban completamente separados, ¿no? Había cierta proximidad y los hombres dialogaban con los dioses. Y los dioses dialogaban con los hombres. Se les podía aparecer tal o cual Dios a tal o cual hombre en un momento de su vida. Entonces, no es simplemente el acto milagroso de que a la Subaru se le apareció la Virgen de Lourdes, digamos, para decirlo como un ejemplo entre miles que podríamos dar de la aparición divina, sino hay un diálogo, una convivencia casi permanente entre dioses y hombres, ¿no? Hay un libro, un ensayo, un libro formidable de Jean Bottero, de quien ya he hablado, que da cuenta justamente de todo esto. Es un libro, esperen, lo tengo aquí a mano, simplemente para mostrárselos. No sé si hay traducción castellana. Es un libro de Jean Bottero, Mesopotamia, la escritura, la razón y los dioses. Es un libro de más de 500 páginas. Como lo he dicho, Bottero no solamente era un cura católico o jesuita, sino también una de las mayores erudiciones y especialistas de escritura cuneiforme. O sea que, bueno, difícilmente podemos hacer un paralelismo. Hay elementos de las cosmogonías antiguas, de las religiones antiguas, que aparecen en los monoteísmos, los tres monoteísmos, pero hay un desfase cronológico importante que hace que no es lo mismo.
Sabemos que los antiguos griegos, estaban influenciados por el antiguo Egipto, que para ellos el antiguo Egipto, los griegos, era la fuente de la sabiduría, pero bueno, no podemos decir que la cultura helénica sea exactamente la misma del Egipto antiguo. Entonces hay una cronología histórica que hay que tener muy, muy presente a la hora de hacer paralelismos. Entonces, bueno, hay una última pregunta, creo que es un poco más relacionado con Alberto Mani. Nos pregunta, ¿habrá más textos de los presentados en la exposición en español con los temas relacionados a la mitología mesopotámica? Seguramente sí. Yo parte de lo que yo les he mostrado en las slides de las diapositivas de las ediciones que tengo, que yo dispongo en mi biblioteca, debe haber un par más, porque permanentemente van saliendo. Aquí en España y particularmente en Europa, supongo que también un poco en Hispanoamérica, la edición que más ha circulado en los últimos 20 años es la de Federico Lara Peinado, ¿no? La edición de Tecnos, ¿no? Lara Peinado es un catedrático de cultura mesopotámica en la Universidad de Madrid, la Complutense, ¿no? Por lo tanto es un especialista y tradujo, su traducción está hecha directamente del asilio, ¿no? Y del acadiano. Lo mismo con la edición del Colegio de México. Como quizá muchos de ustedes sepan, y las ediciones del Colegio de México en general son excelentes, suelen ser incluso ediciones de referencia. El problema de las ediciones del Colegio de México es que la distribución es pésima, es realmente pésima. Prácticamente para comprarlas hay que ir al Colegio de México, porque aún en México están mal distribuidas, sin que hablar en el resto de Hispanoamérica o en España, o sea que son inhallables, lo que nos dirá hasta la Ciudad de México son inhallables, o comprarlas por correo, no sé. Entonces, seguramente hay más ediciones. Yo no he trabajado estos temas en los últimos 10, 12 años y tampoco para esta charla he puesto al día las últimas ediciones, ¿no? Pero seguro ahí permanentemente van saliendo. Es un ámbito, las escrituras y culturas mesopotámicas de las que forma parte el poema de Gilgamesh, es un mundillo muy pequeño, muy selecto en el mundo, en el que hay permanentemente novedades, pero tampoco las novedades se producen cada 3 meses, es decir, no es la informática, porque las novedades tienen que ver con las nuevas exhumaciones que pueden hacerse en las expediciones arqueológicas en la Mesopotamia antigua, en el Medio Oriente, y como todos sabemos, en los últimos 20 años particularmente, la situación en el terreno, en Irak, y todo, y el Oriente Medio, es sumamente complicada, ¿no? Prácticamente en Siria no queda piedra sobre piedra. Las grandes ruinas como Palmira fueron destruidas en gran medida por el Estado Islámico, la guerra en Irak, los talibanes que dinamitan Bayan, los templos budistas en Afganistán, o sea que, bueno. Mosul han destruido las reliquias de Mosul, han sido destruidas, dinamitadas por el Estado Islámico. Lo pueden ver en YouTube, o sea, que ir en estas condiciones, ir a continuar a hacer expediciones arqueológicas, a buscar con una palita y un pincel, exhumar tablillas, es sumamente complicado.
Ok, muchas gracias, doctor. Bien. Ahora voy a dar por concluido el bloque de preguntas. Para terminar, me gustaría invitar al doctor José León Herrera para que pueda dar unas palabras finales y luego continuamos. Bueno, buenas, muchas gracias. Muchas gracias. Tuve que ausentarme un instante, pero a Axel le agradezco mucho su exposición, que ha sido realmente muy, muy interesante y excelentemente bien presentada, ¿no? Llevarnos a este mundo realmente fascinante de la reconstrucción del sumerio al acadio, al asirio, y a sabes ya cuántas cosas, ¿no? Y sí, por ahí alguna vez he leído una traducción al italiano o alguna alemana que trataba de poner los fragmentos, reconstruirlos, cosa que es tan terriblemente difícil, ¿no? Y me ha interesado muchísimo ver esta presentación de traducciones, también escogida, ¿no? Variada, traducida. Creo que también acá entre nosotros, el profesor Pinto hizo una traducción. Iván Pinto, me parece. No me recuerdo en qué época. Pero lo que me ha interesado mucho es las hipótesis finales, ¿no? Sobre el fracaso y con todas las alusiones que después en las preguntas han sido también explicadas de cómo este es un viaje iniciático y cómo representa la esencia del ser humano frente a el mundo que está más allá del ser humano, ¿no? Pero muy interesante esto de considerar el fracaso de Gilgamesh como un logro de su condición humana. Y también, naturalmente, como, sí, es un fracaso, pero es una búsqueda. Exacto. Y la búsqueda es humana, ¿no? Aunque no se llegue. Sí. Pero en el hombre Exacto. está esta búsqueda, este impulso de comprender y unirse a este mundo, pues imposible de unirse, ¿no? De manera que yo le agradezco mucho a Axel de esta tan interesante exposición. En fin, con eso, bueno, muchas gracias, en realidad. No, muchas gracias a usted también, doctor León Herrera. Me complace mucho, me honra mucho que haya estado presente Por favor. en esta modesta charla, ¿eh? No, Y espero verlo pronto. claro, sí. Bien. Naturalmente. Sí, muchísimas gracias nuevamente al doctor Axel Gasquet, a todos los participantes. Nuestra ya habitual foto de familia, por favor, les pido que activen que deseen sus cámaras para poder hacer la captura de pantalla. Sí, pueden activar sus cámaras, están activando. Ya, bueno, la próxima semana nosotros iniciamos las clases en la universidad. Iremos informando acerca de las actividades siguientes, conferencias, conversatorios. No se olviden que las diapositivas ya están compartidas en el chat, así que las descargan para que las puedan tener. A ver, entonces 3, 2, 1. Están cargando su cámara. Siguen apareciendo, sí, siguen apareciendo. Están apareciendo. Ahora sí, 3, 2, 1. Y ya. Y me parece que acá, 3, 2, 1, ya está, perfecto. Bueno, ya también lo tengo. Bueno, así les conozco las caras. Exactamente, así puedes ver al público. Muchísimas gracias a todos Sí, ustedes. gracias a ustedes. Gracias, Axel. Estamos en contacto, ya lo saben, aquí Sí. sigue cuidándose, tanto del lado europeo como de este lado del mundo. Y bueno, por si no lo sabían, el profesor Axel ahora mismo está pues en su ciudad, en Clermont-Ferrand, en Francia, con 7 horas adicionales, así que ya se acerca la hora de su cena.
y la nuestra del almuerzo. Bien, gracias. Nos vemos en